como que mi viaje de sanación conmigo empezó en la montaña y después como que la montaña me regaló el darme cuenta que mi vida iba a estar bien y luego vino Luna, que es como mi gran montaña, ¿no? O sea, como que mi Luna es mi cima, ¿no? En la que voy a seguir conquistando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? O sea, como que la montaña me enseñó cómo ir subiendo esta nueva montaña que es la maternidad. Hola, bienvenidos a este podcast, donde hablamos sobre la vida, los retos, los sueños, lo que se puede ser o no, lo que nos gusta y no nos gusta. Bienvenidos a Allá Afuera. Hace unos días se celebró el Día de las Madres y por eso el día de hoy queremos traerles la historia justamente de una madre, Sandra, cuya maternidad se ha entrelazado con la montaña de formas muy bonitas y muy únicas. En realidad, Sandra nunca había pensado en ser mamá, pero fue justo durante la enfermedad que tristemente se llevó a su mamá que ella se dio cuenta y nació en ella el deseo de volverse madre. Pero para como muchas mujeres, desearlo no fue suficiente, porque simplemente no se lograba el tan deseado embarazo. Y fue durante esas épocas de sufrimiento que la montaña entró a su vida para abrazarla, acogerla, ayudarla a sanar y sobre todo enseñarle a soltar ese deseo que la estaba consumiendo. En este episodio queremos darle voz a esta hermosa historia de cómo la maternidad y la montaña han ido de la mano para Sandra, incluso en aquellos momentos en los que ser mamá e ir a la montaña han sido incompatibles. Bienvenidas a este episodio y recuerden, si les gusta esta historia, no olviden regalarnos un me gusta y suscribirse a nuestros canales. Nos gusta mucho empezar, para quien no te conozca, como siempre hacer una presentación de quién es Sandra, como que lo que nos quieras compartir de quién es Sandra en todo el amplio significado de la palabra. Pues, o sea, creo que hoy siempre empiezo a presentarme diciendo que soy Sandra y soy mamá de Luna, que tiene 1 año y unos días. Me he dedicado a tantas cosas profesionalmente que hoy soy coordinadora académica en una universidad en la Ciudad de México. Coordino todo el tronco común de 8 licenciaturas y hoy estoy aquí en la cabina de audio muy profesional que amablemente me prestaron para poder grabar este podcast. Por eso se ve este espacio así tan pro. Pero la realidad es que desde hace año y 9 meses, 40 semanas exactas que estuve, porque Luna nació en su semana 40 exactita, así, con un relojito, pues he sido mamá y soy mamá. Y bueno, o sea, soy muchas cosas. Yo creo que mis amistades, ¿qué dirían mis amistades? Pues que soy chistosa, que soy muy elocuente, ¿no? También ahora he descubierto que en realidad soy bastante como introvertida, a veces me cuesta trabajo la socialización, algo que he estado descubriendo en los últimos años. Antes pensaba que yo era muy sociable y en realidad ahora siento que me cuesta un poco de trabajo. Lo he ido descubriendo apenas. Y bueno, esto que decías de la montaña ha sido algo que descubrí también en los últimos años. Con la maternidad es algo que he dejado, ¿no? Que tuve que dejar y que lo extraño muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sigo todo el tiempo en redes con quienes iba a la montaña y veo a la montaña cuando salgo de la ciudad y me dan ganas ahí como de estar ahí en la cima. Y bueno, así me puedo presentar hoy. Dándonos unos pasitos para atrás, quisiera como empezar a escuchar un poquito, pues desde antes de que te vuelvas mamá, ¿no? O sea, empezar a tener el preámbulo de lo que platicabas, como la montaña, ¿no? Como por qué llega la montaña a la vida, a tu vida, qué empezaste a hacer, por qué, qué experimentabas. Me llama mucho la atención cómo empezó eso, porque además ya no trabajábamos juntas cuando la montaña entró a tu vida. Entonces me encantaría si me cuentas un poquito, pues qué es, o sea, cuál es la historia tuya con la montaña. O sea, como que yo nunca me vi a mí misma siendo una persona fit.
como que yo veía a la gente que sale en la mañana a hacer ejercicio y decía, ¿por qué no están durmiendo en sus camas? Y cuando vino la pandemia, la realidad es que yo justo no me ejercitaba nada y empecé como a tener dolor de piernas, o sea, literal, y entonces yo tomaba una terapia y la terapeuta me dijo, bueno, es que no te mueves, o sea, y yo solamente caminaba, o sea, mucho tiempo hice bici, o sea, la bici fue mi medio de transporte mucho tiempo, entonces eso como que compensaba el que yo no tenía ningún tipo de rutina de ejercicio. Cuando vino la pandemia y entonces dejé de usar la bici, dejé de caminar, porque yo caminaba mucho, o sea, a veces decidía en vez de subirme al metrobús, pues mejor caminar 45 minutos o una hora, y dejé de hacer eso, dejé de ejercitarme, entonces pues empecé como a hacer una rutina en casa y empecé a ejercitarme, pues me vino bien como estar en mi casa, porque o sea, mucho tiempo me daba como dismorfia en los en los gimnasios y como que me daba mucha ansiedad. O sea, yo creo que algo que he conocido muchas mujeres con las que he compartido este tema de, pues, la imposición, ¿no? De ciertos estándares, de ciertas como dinámicas de mandatos de cómo debería de ser, de cómo me debería de ver o cómo debería, y esto el debería o cómo sería. Entonces, como que creo que por un lado era floja y por otro lado había como esta cosa encima. Entonces, empezar a ejercitarme en mi casa en la pandemia me empezó como a dar resultados y entonces me empecé a sentir mejor. Por supuesto, luego vinieron como todas las otras cosas positivas en la salud, que no solamente es como lo físico, sino empecé a dormir mejor, mi ansiedad y como toda la salud mental empezó también como a mejorar. Y bueno, también en el contexto de la pandemia venía mi cumpleaños y el cumpleaños de una gran amiga, que es mi gran amiga Excel. Venían nuestros cumpleaños que son en septiembre y planeamos como qué hacemos, ¿no? Pues vamos de viaje, a dónde vamos, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, tengo ganas como de hacer algo nuevo que nunca he hecho. Entonces empecé a pensar si íbamos a una caminata. Ya había ido como al bosque a acampar y me había gustado. Entonces empecé como a gestionar si, bueno, como hiking, ¿no? Como hacer senderismo, una cosa así. Y pues fue la primera vez que fui a la montaña. Como tenía buena condición física, o sea, la verdad es que se me facilitó mucho subir a la montaña. Y mucho de como mi gestión de ansiedad previo, nunca había podido como esta parte de meditar o de la atención plena. O sea, a mí eso me había costado mucho trabajo. O hacer yoga, por ejemplo. O sea, porque yo en mi naturaleza ansiosa tiendo como a necesitar moverme, ¿no? O sea, como me cuesta trabajo estar sentada, ¿no? O sea, como que necesito mover. Entonces, como que por primera vez, esa primera vez que subí a la montaña, que fui al volcán Sierra Negra, en la montaña, o sea, como subiendo la montaña, como que pude experimentar por primera vez eso que llaman atención plena, ¿no? Porque pues, o sea, la montaña te requiere que estés atenta corporal y mentalmente por completo, ¿no? O sea, como toda tu atención tiene que estar en que el siguiente paso que des pues no caerte, ¿no? Entonces como tienes que estar, o sea, para mí, o sea, como que tuve esa primera como experiencia de decir, esto es lo que yo entiendo ahora, sí, pude experimentar esa atención plena. Fue como, pues sí, como epifánico, ¿no? Como que dije, wow, no, o sea, como me gusta, me conecto, me siento muy bien, como mentalmente, y la verdad es que fue un descubrimiento súper padre. Y es chistoso porque además, o sea, sí la montaña está conectado con el tema de la maternidad, porque pues en ese tiempo, ¿no? O sea, en conjunto y en paralelo, o sea, en mi vida, venía yo intentando como embarazarme, porque yo tenía un gran deseo de ser mamá desde hacía años, y venía como con que no podía embarazarme y no podía embarazarme. Y entonces como en ese camino, de todo este descubrimiento de ser, como hacer ejercicio, de comer bien, como de ejercitarme, de tener como mejor sueño, ¿no? Como de comer, o sea, tener una alimentación, de tomar mucha agua, de entrenar diario, etcétera. Venía también como todo este trabajo y de ir aceptando, y me acuerdo perfecto que después de 2 o 3 veces que subí otras montañas, o sea, fui al Nevado de Toluca, fui a las faldas de Lista, volví a ir al Sierra Negra. Vino como también todo este trabajo en el que pensé, bueno, tal vez a mí no me va a tocar ser madre, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, como que estaba como conectado, porque me acuerdo que un día en redes sociales vi a una chava que se fue como al primer refugio del Everest, y yo me acuerdo que pensé como, o sea, no es una locura pensar que yo podría hacer eso, ¿no? O sea, como que lo vi como una posibilidad y dije, y estaría padrísimo empezar a ir a otras montañas en el mundo,
¿no? Entonces me acuerdo muy bien que en febrero del 2022 como que dije, bueno, pues igual y en el 2023 me dedico a entrenar y subo el pico de Orizaba y entonces después pues ahorro y me voy y voy a los, no sé, a los Andes o shalala, ¿no? O sea, como que y a mí me quedaba claro que pues eso ya no iba a ser compatible con una vida en la que pues yo tuviera una beba, ¿no? Y por primera vez como que sentí que estaba bien con eso. Y pues, o sea, mi plan del pico de Orizaba no pasó porque yo en noviembre del 2022 estaba súper embarazada, así con 8 meses de embarazo, ¿no? Oye, y podemos hablar un poco más sobre tu deseo de ser madre y me gustaría mucho hablar de eso porque, a ver, para mí el Día de la Madre es una experiencia bien agridulce. Em, Ujú. es muy traumática para muchas personas. Hay este estándar y esta imagen de ser mamá o ser hija o hijo es lo máximo. Bueno. Y entonces es muy detonante para mí el Día de la Madre. Y lo que también es muy detonante es el otro lado, que es esta expectativa de que todas las mujeres tienen una experiencia súper dulce de, ay, sí, quiero ser mamá, o todas las mujeres quieren ser mamás. Y a mí me gusta mucho escuchar a las mujeres contar como de dónde viene tu deseo, cómo se desarrolla en ti el deseo de ser mamá, cuándo te das cuenta, como de dónde viene ese deseo y ese anhelo de tu corazón. Pues, o sea, a mí se me desarrolló la única otra vez que me embaracé. Ok. O sea, yo tuve un embarazo cuando tenía 29 años, en el 2016. Fue un embarazo no deseado. Antes de eso, y no planeado, por supuesto. Más bien, no diría que no fue deseado porque no fue no planeado. Mi mamá justo estaba enferma, yo estaba, o sea, yo no tenía una relación, o sea, estaba en una situación muy complicada en mi vida, en un lugar emocional, o sea, incapacitada, estaba completamente incapacitada. O sea, yo antes de eso, siempre me acuerdo que decía que no quería ser madre, ¿no? O sea, yo en mis veintes decía, yo no quiero tener hijos, no me interesa, no me llama, no, o sea, yo veía bebés y decía, pues, tan bonitos, pero pues, o sea, allá con su mamá Claro. y sin embargo, cuando me pasó en 2016 que tuve este embarazo no planeado, me di cuenta y en ese momento, ¿no? Sí tuve, sí se despertó como ese deseo. Eso fue lo que despertó como ese gran deseo de ser madre, ese deseo de maternar y ese deseo de tener bebé y ese deseo de estar embarazada, ¿no? Y el no haber tenido a esa criatura fue muy duro también, ¿no? O sea, fue un duelo muy grande, o sea, me llevó a una depresión muy, muy grande también. O sea, y justo me acuerdo que lo hablé mucho, en ese tiempo estaba todavía mi madre viva, ¿no? O sea, fue un proceso muy, muy doloroso. Y entonces cuando después que ya me casé y que ya después de que cumplí un año de casada, o sea, yo también creo que eso se fue volviendo como un mandato, como una obsesión, ¿no? Y también me empezó a ser doloroso, ¿no? Porque Claro. yo por un lado también sentía como este gran deseo, pero también sentía mucha culpa, ¿no? Y entonces sí fue como o sea, fue una experiencia en la que te digo, como que, o sea, que culminó hacia ese 2022 que fueron todos esos años, ¿no? En el que cuando ya hice las paces y decir, ok, este es mi gran deseo, pero puede que no pase y está bien también, Claro. ¿no? O sea, como que yo voy a estar bien también y yo voy a ser feliz también y estoy en paz con eso, si eso es lo que Dios quiere para mí. Pues de ahí derivó mi gran deseo de ser madre, Claro, en realidad. definitivamente. Y gracias también por como compartirnos, porque como que es un tema que puede ser individualmente como complejo, son muchos sentimientos sucediendo. Yo percibo una presión de describir la maternidad como este camino lineal, perfecto, rosita y con moñitos. Y creo que de las personas, de las mujeres que me han contado la maternidad, no es así, ¿no? No es así como se experimenta, como lo vive la amplia mayoría de las mujeres que sí se vuelven mamás. No, para nada, para nada, para nada, para nada. O sea, ser mamá para mí, o sea, como tenía ese gran deseo y el día que se materializó que yo no estaba como, o sea, yo lo deseaba, pero también siento que en el día que lo solté, también se volvió como ese gran regalo. Y en ese sentido como que lo fui, o sea, como que lo he ido recibiendo así,
¿no? Como ese gran regalo para mí ha sido, o sea, mi embarazo fue un embarazo como muy tranquilo. De hecho, yo sí me fui a la montaña embarazada en el primer trimestre, que ya tenía como 15 semanas. Subí muy bien y luego ya la bajada ya no podía, o sea, lloraba, bajé llorando así, berreando, así de, no, ya no quiero, ¿no? O sea, como que a mi cuerpo sí le exigí mucho de más y dije, bueno, me despido un poco de la montaña. De hecho, me acuerdo ir bajando la montaña que yo decía, esto va a ser la preparación de mi parto, ¿no? Como que así va a ser mi parto, seguro va a ser súper duro, ¿no? Como cada paso que dé me voy a preparar para el trabajo de parto. Y en realidad mi parto fue también súper fácil, ¿no? O sea, y escucho y sé, atesoro y respeto que el parto es súper difícil, ¿no? O sea, que el embarazo también, las últimas 4 semanas de embarazo yo no me podía levantar de la cama porque hice una panza enorme y entonces ya no podía caminar y tenía unas contracturas horribles, ¿no? Y me sofocaba horrible, o sea, ya no podía respirar así de, ¿no? Sin embargo, mi parto fue un parto rapidísimo, ¿no? O sea, como mamá primeriza, o sea, se me rompió la fuente y en 1 hora y 10 minutos ya había nacido mi bebé, ¿no? O sea, mi bebé nació de un pujo, ¿no? Y estaba de buenas y bromeaba y me la pasé riendo y estaba mi suegra que ha sido una mamá para mí, ¿no? Y la verdad es que, o sea, mi parto fue hermoso, ¿no? O sea, fue una experiencia increíble y muy bella y para mí no fue una experiencia traumática. Yo tuve como que hacer un trabajo muy fuerte de soltar el estar embarazada, ¿no? Porque yo decía, es que yo quiero seguir embarazada, ¿no? O sea, yo disfruté muchísimo embarazada, o sea, yo decía, es que yo quiero que Luna esté aquí adentro porque me encanta que esté todo el tiempo conmigo y me encantaba sentir que se movía y que le hablaba y me respondía y todo el tiempo hablaba con ella y le cantaba, y le cantaba sus canciones y le inventaba canciones y pero por otro lado, pues la parte mental, ¿no? Y como la parte, o sea, a mí me dio como mucha ansiedad. No me dio como esto de la depresión postparto ni del baby blues, pero sí tuve como mentalmente como un tema de una bruma de ansiedad muy, muy dura, muy pesada. Y bueno, o sea, la carga que es maternar, ¿no? Porque al final, aunque tengas una red o te ayuden y todo, al final bebé necesita a su mamá 24/7. No importa si estás enferma, no, o sea, yo me he enfermado el estómago y he estado en el baño intoxicada por unos mariscos con Luna en los brazos, ¿no? O sea, porque no me puedo despegar del sanitario porque, o sea, me estoy muriendo. O sea, como en mi experiencia ha sido como no importa lo que me esté pasando a mí, ¿no? Y esta parte de no importa mamá. Como por eso esa forma de decir, como cada maternidad es única, o sea, como tú lo describes, ¿no? O sea, pues tú has tenido esos como momentos tan mágicos, tan cómodos, que me llamaba mucho la atención, como decías, a veces me da hasta pena, porque luego viene, yo he escuchado experiencias personales de, no, esto fue súper difícil y no me lo esperaba, y nadie me dijo que podía ser así de retador, o como que lo opuesto que es como, no, es que esto ha sido como muy fácil, increíble y me da pena porque como algunas mamás no es esta su experiencia, pues no quiero tampoco que se sientan mal. Oye, yo quisiera como que me cuentes un poquito, porque es que me encanta escuchar como tu cara brilla cuando estás hablando de Luna, de tus experiencias, o sea, te ves, aumenta 5 niveles como el nivel como de qué radiante te ves. Entonces me gustaría como dar unos pasitos para atrás, si me quieres contar, como del momento en el que pues, se materializa ese deseo, que lo sueltas, o sea, no sé, ese periodo de decir, lo suelto, que empiezas a pensar como en proyectos como, no, pues sabes qué, me voy a subir, me voy al base camp del Everest. ¿Me puedes como dar esos pasitos para atrás de cómo fue ese empezar a soltar, ese empezar a encontrar en la montaña, y me imagino que en otras cosas, pero en la montaña algo más, para ti, y después el momento en el que se materializa como que viene Luna? Pues para mí fue como tener un despertar espiritual, ¿no? O sea, yo después de la muerte de mi madre, como que vino como un desajuste y o sea, como una destrucción, ¿no? De quién soy, de qué quiero, ¿no? Y con eso en todos los niveles, en mi vida personal, en mi vida profesional. Y entonces encontré como un camino y un despertar espiritual en el que volví a conectar con una fe,
¿no? Y en el que volví a encontrar como, o sea, antes yo pensaba que yo era todo, ¿no? Y que todo giraba en torno a mí. Lo que me pasaba, bueno o malo, ¿no? Y yo era como el centro de mi universo, ¿no? De cierta forma como que yo era Dios, ¿no? O sea, yo era, o sea, si algo malo me hacían era porque yo, o sea, toda la gente me hacía cosas a mí y si algo bueno me pasaba era porque yo era súper buena y era increíble y era como que yo era Dios, ¿no? Entonces, o sea, cuando muere mi mamá y luego me fueron pasando como otras experiencias, pues me di cuenta que estaba viviendo como sobre del ego, ¿no? O sea, como que estaba viviendo todo nada más en ese velo del ego, ¿no? Y que eso me estaba haciendo sufrir mucho, o sea, porque en la medida en la que yo solamente estoy alimentando y alimentando a mi ego, que es ese como pequeño monstruito, ¿no? Que en la fe que yo profeso se llama el nafs, que es el sufismo, pues me di cuenta que estaba sufriendo mucho, ¿no? Entonces, pues encontré y reconecté con este camino y este despertar espiritual. Y entonces como que decidí como poner esa fe en el medio, ¿no? Y confiar que no importa el camino que estuviera caminando, si yo tenía la fe de que todo iba a ser para que yo tuviera una vida útil y feliz, entonces yo podía como caminar un poco a ciegas, ¿no? Sobre esa fe. Y eso fue lo que me permitió como soltar este tema de, bueno, si no me toca ser madre no importa, porque yo sé que voy a ser feliz. Pues más bien a mí yo creo que lo que me pasó fue que me llegó la bendición de tener lo que yo deseaba, ¿no? Al final, o sea, como que Claro, yo tenía un deseo, luego lo solté, lo puse como en manos de mi fe y al final como que sí tuve esa bendición. O sea, siento que es como un arbolito que tiene muchas ramas y como que fui trabajando claro. todas esas ramas como para entender la raíz, ¿no? Y entonces en cuanto pude ver como la raíz del árbol y decir, ah, ok, pues yo soy parte de las hojas de este árbol, ¿no? Y entonces yo sé que pues voy a florecer y que luego voy a caer y voy a volver a salir en ese mismo árbol. Ahí como que todo me hizo más sentido. Oye, me gustaría escuchar como un poquito más como de qué pasa, o sea, qué pasa con el movimiento físico, con la montaña, todo ese movimiento muy gozoso que estás describiendo. ¿Qué relación ves tú como con cómo experimentas la maternidad desde tu cuerpo, o sea, el embarazo? Quiero empezar hablando de la maternidad desde el embarazo, como con todos estos cambios y qué rol ves que tiene salir a la montaña, como la atención plena, o sea, ¿cómo lo experimentaste tú? Yo nunca me había visto al espejo y me había visto tan guapa como me vi embarazada y como me veo ahora siendo mamá, ¿no? O sea, yo en mi cuerpo posparto lo veía y decía, qué orgullo que mi panza posparto es porque fui mamá, ¿no? O sea, yo ahora ando así como con estas blusitas así medio como crop tops y digo, yo antes no salía así porque me daba pena siempre la panza, yo digo, pues tengo panza porque fui mamá, ¿no? O sea, como a mí sí me vino a sanar el embarazo muchas cosas de mi cuerpo, mi relación con mi cuerpo, ¿no? O sea, como justo el otro día tenía como esta pues confusión, ¿no? De el que nos pudiéramos liberar del mandato de la maternidad y el que hoy yo diga, yo hoy digo, yo estoy tan agradecida de que me pude liberar del mandato y de que no fue un mandato y de que hoy libremente puedo decir, yo quisiera solo ser mamá y me encanta ser mamá y es un deseo que yo pude decidir libremente y que quiero seguirlo haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy como reivindicándome a mí misma con eso, ¿no? O sea, el decir, o sea, no solo soy mamá, o sea, no solo tendría por qué haber sido mamá, ni es lo único que pude haber sido por ser mujer, pero Claro. hoy, ¿no? Estoy decidiendo que eso es lo que sí quiero, ¿no? Y eso para mí ha sido como muy poderoso. Pero genuinamente hoy me siento bien conmigo y sí, para mí el embarazo y ser mamá vino como a sanarme, ¿no? ¿no? Y entonces yo ahora que tengo a Luna digo, yo no quiero, o sea, yo quiero que ella ya no lo viva, ¿no? O sea, yo quiero Claro, como romper el ciclo. romperlo, ¿no? Y como, o sea, yo quiero que hoy Luna nunca me escuche decir, ay, esta pinche panza que tengo horrible. No, no, mi cuerpo no es el mismo desde que me embaracé. Pues sí, ¿no? Definitivamente no es el mismo porque hiciste una vida que cargaste 9 meses y que sigues contribuyendo a esa vida después de que nace cañón. O sea, hasta con tu sueño. O sea, porque eso es lo que estás haciendo. Estás de cierta forma eligiendo, no sé si la palabra es sacrificar, pero es que porque a veces sacrificar parece que no es una elección, pero tú estás eligiendo esto activamente como poderosamente, ¿no? Sí, sí, y también si sacrificas, ¿no? O sea, al final,
O sea, hoy, por ejemplo, hoy por hoy, lo que sí extraño de mi vida antes es poder entrenar, ¿no? Y hoy no, o sea, no hay forma que yo pueda regresar a una rutina en la que pueda entrenar 1 hora y media libremente o en el que yo los fines de semana me pueda levantar a irme a la montaña. Eso es algo que me gustaría escuchar un poco más porque, claro, o sea, como que de cómo me la describiste y de cómo yo la he visto en fotografías y todo, como era una, en su momento, como que esa activación física, esa reconfiguración de tus hábitos en relación a la montaña, porque me parece muy hermoso que digas, o sea, yo dije, claro que yo puedo irme a la base del Everest, ¿no? O sea, como esos sueños que tenías, que los tuviste que como soltar y cerrar, y hoy en día, que no son parte de tu vida, eso es un sacrificio, como, pues, cómo lo percibes, cómo lo piensas, y qué sientes, sinceramente. O sea, he hecho las paces con que pienso que todo es temporal, ¿no? O sea, yo pienso que eventualmente voy a poder volver a hacerlo. Sí, creo que, o sea, me frustra pensar que tuve que elegir entre, pues, cuidar a mi hija y estar con ella o, ¿no? Hacer, o sea, tener tiempo para entrenar o ir a la montaña, ¿no? O sea, porque no, o sea, porque todo ese trabajo de cuidado y todo ese trabajo de amor que a mí me gusta estar y tener con Luna, pues es el tiempo que antes tenía para entrenar. O sea, esta parte de que, las mujeres lo podemos tener todo, o sea, no, o sea, no es real, ¿no? Entonces, pues sí, lo intenté en algún momento, pero pues, o sea, la demanda de trabajar y criar, ¿no? No es compatible con que encima de eso puedas, por lo menos en mi caso, que encima de eso puedas entrenar, ¿no? O sea, para mí es o entrenas o cuidas a Luna, o entrenas o le das de cenar a Luna y la acuestas y la bañas y luego porque además pues yo me tengo ahora que dormir temprano con ella, ¿no? Porque ella se acuesta a las 7 y yo meto a dormir con ella temprano y como que mis horarios son como muy cerrados. Y también estoy como suficientemente cansada como para algunas veces como hacer cosas, ¿no? O sea, cosas como que hoy he ido al cine a ver Barbie con unas amigas hace no sé cuánto tiempo que se estrenó, meses, ¿no? O sea, como no tengo tiempo de... Y yo sé que así es tener una bebé chiquita, supongo, las que tienen muchos, las que tienen bebés conmigo sabrán, ¿no? Pero, o sea, sí tienes que tener como una red de apoyo de tiempo en el que alguien te eche la mano cuidando o como para poder tener acceso a eso, ¿no? O sea, para mí ha sido muy duro darme cuenta que si no tienes como esa red, pues realmente hay cosas que no, literal, no puedes hacer, ¿no? ¿No? Entonces, pues todo eso como que yo digo, bueno, o sea, Luna eventualmente va a ser más grande, no eventualmente, eso que he tenido que sacrificar de decir, bueno, pues hoy no puedo entrenar, ayer Ana Karen, que es la guía, con la que yo subí a la montaña, me decía, ya te extrañamos, regresa a la montaña, ¿no? Yo le decía, con esta condición física, o sea, me van a tener que cargar, ¿no? O sea, pues porque sí, o sea, yo no he podido entrenar cero, así, o sea, cero. Pero también digo, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, ya regresará, ya volveré a poder entrenar en algún momento, Luna va a crecer, ¿no? Como que también tengo muy claro esto de, se ha pasado tan rápido, todo es como tan rápido, o sea, Luna eventualmente va a ser, o sea, yo hoy la veo que ya se para y está a 2 de caminar. Entonces, creo que he tenido como la capacidad de tomármelo como con un poco de calma y decir, bueno, o sea, todo es temporal, todo va a estar bien, eventualmente voy a poder volver a entrenar, pero pues la neta sí, sí es duro, ¿no? También creo que yo estoy en un lugar bastante como en el que, bueno, tuve que sacrificar eso, ¿no? O sea, que es muy importante también, pero al final pues salgo a caminar con Luna, ¿no? La ando cargando. Y bueno, pues lo de la montaña digo, bueno, pues ya, subiré al Everest cuando tenga, no sé, 48 o algo, o sea, en 10 años. Así que Luna es la primaria, o sea. Es muy difícil estar en estas conversaciones y no proyectarse. O sea, y algo que me proyecto mucho es el impacto que ha tenido en mi bienestar en el sentido gigante de la palabra, ¿no? O sea, mi salud física, mi salud mental. Pues cuando tenemos oportunidades de salir al cerro con mis perras, que son mi debilidad hoy en día, mis perras son así como mi felicidad. Y entonces yo digo como, sí quiero la maternidad,
pero como que soy ansiosa y entonces me pongo a pensar en el miedo que me da entender, no de primera mano, pues que implica toma de decisiones diferentes, entre ellas sacrificar. Y entonces yo digo como, voy a tener que sacrificar algo que me hace muy feliz y escuchar como la naturalidad y la tranquilidad con la que dices, no, sí lo extraño, hay días que es como, ay, lo extraño más, y me escriben y me dicen, te extrañamos, y es como, no, no lo podría lograr hoy. Eh, pero la tranquilidad y la paz con la que lo dices, me, pues me motiva mucho. ¿Cómo tiene que ver como con tu fe, con tu personalidad o cómo ha sido tu proceso también como de aceptar como esta es la maternidad como se ve hoy en día y con la total falta de aprensión con la que dices, en algún momento mi maternidad va a cambiar? ¿Cuál es la forma en la que tú has encontrado que eso sea algo que pues se escucha muy como digerido y muy procesado por ti? Fíjate que no tengo la menor idea. No sé de dónde me viene, te soy honesta. O sea, sí he podido como atestiguar que hay cosas, y yo, o sea, lo pienso como tú, y antes sí pensaba como no estoy dispuesta a sacrificar ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema económico, ¿no? Como que decía, bueno, pues a mí me gusta como tener ciertas estilo de vida y ciertas cosas, ¿no? Y al final y hoy como que me doy cuenta que no me cuesta ningún trabajo como vivir on a budget. Como que siento que a lo mejor pues sí, mis prioridades cambiaron y entonces en ese sentido no te quiero inventar aquí un choro de cómo me vino y que, porque la verdad no lo sé. Como que solitas mis prioridades se ajustan, ¿no? Y entonces Claro. pues, lo que pasa es que simplemente como que solita siento que la maternidad que estoy viviendo me permite como decir, ah, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, al final pues no entrenamos, pero pues a mí como que igual me llena de serotonina y de endorfina salir al parque con Luna y verla, ver perritos y querer acariciar perritos y verla que se frustra y me da mucha ternura, ¿no? O sea, como que compensa la parte de hacer ejercicio y como de ser, o sea, y tú seguramente, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero ser responsable de nuestra salud mental no nada más es pues esa parte de hacer ejercicio, ¿no? O sea, como que es como unos muchos pilares, ¿no? Del bienestar. Y entonces, pues también está como el que yo, pues sigo comiendo bien, hidratándome bien, sigo yendo a terapia, ¿no? Sigo como teniendo buena salud de sueño, trato de no desvelarme, ¿no? Entonces me tomo mis vitaminas, cuando me enfermo me atiendo rápido, ¿no? O sea, como que trato también de priorizarme a mí, decir, bueno, pues sí, Luna está primero, me encanta mi maternidad, pero pues yo también, o sea, si mamá está bien, bebé está bien. Creo que aunque yo no puedo entrenar hoy, aunque no puedo como seguir en esa vida que me interesaría y que quisiera, porque sé que también me va a hacer bien, pero que esto es temporal, he como que tenido la capacidad en esta sanación de seguirme como cultivando mi autoamor y mi amor propio y mi prioridad, pues todas las otras cosas las sigo haciendo. Pero lo hablas como de forma muy bonita. Algo a lo que quería como pasar es saber si tú alguna vez has pensado como si te gustaría presentarle la montaña a Luna y si sí, como por qué. Sí, no, me encantaría. O sea, yo cuando ella cumpla 2, lo que le voy a regalar es como la cosita esta para llevarla a la montaña, ¿no? Hacia arriba. Y no sabes la cantidad de cuentas en Instagram que sigo de mamás que llevan a su bebé a la montaña. Creo que también en esto que decía de que mamamos las experiencias y las prácticas y los aprendizajes, eh, parte de que yo no fuera como una persona que se ejercitaba, tal vez venía de que pues mis padres no hacían ejercicio cuando yo era niña, ¿no? O sea, yo era como una niña que iba como a actividades de deportes fuera de la escuela, pero no era como que mi mamá practicaba un deporte o mi papá practicaba un deporte, ¿no? O sea, como que yo cumplía con los requisitos de las actividades escolares que había, pero no era como que los fines de semana salíamos, ¿no? Y entonces yo como que eventualmente reflexioné mucho al respecto y hoy pienso como me gustaría como llevar a Luna a eso, ¿no? O sea, como a estas nuevas dinámicas y a estas nuevas prácticas y llevarla a la montaña, o sea, me encantaría como presentársela desde chiquita, de hecho apenas fuimos a la Jusco y me la eché así como en la mochilita atrás que me prestó una amiga, mi amiga Andrea, entonces me la eché en la mochilita y ella iba así como súper feliz, o sea, a mí me hubiera, bueno, no tengo la menor idea si me hubiera gustado, estaría mintiendo, ¿no? Pero a mí me gustaría llevarla, ¿no? O sea, al final, o sea, no sé nada de cómo voy a criarla cuando crezca, o sea, yo he ido aprendiendo lo que he ido aprendiendo al día a día
uno como pues medio por intuición, otra como guiándome por como las profesionales que tengo a mi alrededor. Al final también creo que pues Luna decidirá si no le gusta la montaña, pues no la vuelva a llevar y ya, ¿no? Pero sí, definitivo sí quisiera llevarla a la montaña porque a mí la montaña me ha enseñado todo esto, me ha sanado y yo lo que más siempre he pedido para Luna es que no viva la ansiedad que yo he vivido. Sí, las personas que hemos experimentado algo así es como no se lo deseo a nadie. Yo tengo ansiedad, pero lo que más duro a mí he experimentado es depresión y de sentarme a trabajar 40 horas y trabajar 4. O sea, cosas como súper frustrantes y es como yo no se lo deseo a nadie. Por algo hay estudios científicos también como del poder sanador de la naturaleza, de que vinimos de ahí y que como a quienes somos y a nuestra experiencia, pues le tiende a contribuir mucho. Así sea como tú decías, bueno, Luna decidirá si le gusta y si no, no la vuelvo a llevar. Pero algo que queremos hacer mucho en este podcast es decir, como allá afuera es un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, hay infinitas opciones en las que tú puedes encontrar tú allá afuera sin importar tus gustos, tus preferencias, eh, pues un montón de cosas, ¿no? O sea, como si no te gusta eso, pues hay un parque, o sea, tiende a haber parques, no todos son preciosos, pero tiende a haber parques, pues conoce el arbolito de tu parque, ¿no? O sea, pero bueno, es como un poquito el mensaje que nosotros buscamos mucho decir en este podcast, que tu relación con allá afuera no es estática y que tú tienes que encontrar tu espacio, que tienes derecho a encontrar tu espacio y a que lo disfrutes. ¿Qué te gustaría compartirle o a mamás o a otras personas que tienen curiosidad como sobre la maternidad y sobre qué relación tiene la montaña, en tu caso, con la maternidad? A mí la montaña me sanó y me enseñó que podía soltar como mis deseos y luego me los regresó, ¿no? Como que siento que fue como un boomerang muy bonito, como que siento que mi camino de sanación personal y corporal con mi cuerpo y con mi feminidad incluso, como que empezó en la montaña, dándome cuenta que era como bien fuerte, como que era como muy poderosa, porque, o sea, subir a la cima de una montaña te da un poder impresionante, ¿no? O sea, como darte cuenta que tienes la capacidad de subir a una montaña y de ir paso a paso hasta que llegas a la cima es muy poderoso y como mujer también, ¿no? Porque además también es como un tema de capacidad, como de posibilidad mental, ¿no? No nada más es, también te demanda como mentalmente la montaña, no nada más es físico. O sea, yo creo que aunque tengas como una condición física impresionante, o sea, si estás como en un espacio mental en el que piensas que no lo vas a lograr, igual no lo vas a lograr y, o sea, hay como una relación ahí. Yo creo que como que mi viaje de sanación conmigo empezó en la montaña y después como que la montaña me regaló el darme cuenta que mi vida iba a estar bien y luego vino Luna, que es como mi gran montaña, ¿no? O sea, como que mi luna es mi cima, ¿no? La que voy a seguir conquistando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? O sea, como que la montaña me enseñó cómo ir subiendo esta nueva montaña que es la maternidad, ¿no? O sea, porque la maternidad es así, o sea, yo ayer pude haber tenido una noche increíble, o sea, he tenido noches, te digo, en las que me duermo con Luna y como que cuando ya abro los ojos son las 5 de la mañana y digo, wow, dormimos súper bien y Luna se durmió increíble y en la mañana ya está súper de buenas y se sienta y me ve haciendo el desayuno y hay días en los que pues, se despierta de malas y no quiere nada y me grita y me pega y me azota y llora y no quiere que le cambie el pañal y le están saliendo los dientes y está enferma y yo me tengo que ir a trabajar y encima en mi trabajo está todo en llamas, ¿no? Y encima mi vida personal pues está así como revolucionado, o sea, como que la montaña me enseñó eso, ¿no? Como un día a la vez, o sea, como paso por paso, ¿no? Y ya hoy que no puedo ir a la montaña, como el otro día fui a Puebla y iba de regreso y se veía súper, el pico de Orizaba súper nevado y yo lo iba viendo así, así de, ay, está súper nevado, se ve súper hermoso, ¿no? Y entonces como que yo me di cuenta que seguía teniendo este deseo de que un día quiero subir al pico, porque al final yo nunca pude subir al pico, ¿no? No, ya no pude porque ya no me dio el tiempo, porque ya estaba embarazada, pero yo sé que voy a poder, ¿no? O sea, como que digo, yo voy a volver a entrenar y voy a volver a intentarlo y voy a volver a ir y bueno, no creo que pueda ir con Luna al Pico de Orizaba hasta que ella ya está más grande, pero a lo mejor es mucho ego, pero yo me pienso que Luna llegue a la escuela y diga como, ay, sí, mi mamá se va al Pico de Orizaba los fines de semana, ¿no? O sea, como que estaría padre. Entonces, quiero que Luna vea eso de su mamá también, ¿no? O sea, hoy a mí me gusta pensar qué va a ver Luna, ¿no? De su mamá,
pero apenas ahora que el otro día la vi que me estaba viendo que me desmaquillaba y como que estaba muy atenta viendo así como, ¿qué está haciendo? ¿No? O sea, como que era Ay, así como de ver así de, ¿qué está haciendo? ¿No? Como qué raro, ¿no? Y a veces me ve que estoy haciendo cosas porque la siento así mientras estoy haciendo cosas y se me queda viendo. Y entonces yo como que me empecé a tener estos recuerdos de yo ver a que mi mamá hacía cosas, ¿no? Y decir como este primer parámetro que tienes de la vida a través de los ojos de tu madre también, ¿no? Y decir, yo quiero que ella tenga esos buenos recuerdos de verme haciendo cosas, ¿no? Y que sea que los tenga, pues, o sea, qué mejor, ojalá que tenga buenos recuerdos de ir a la montaña conmigo, o sea, sería increíble, ¿no? Que bueno, la maternidad es un camino de un día a la vez, no hay maternidades iguales, es duro, pero también para mí es muy satisfactorio, o sea, para mí todo lo duro también se va con todo lo mucho absoluto que me provoca amar a Luna, entonces un poco como que ese es, a veces no tengo palabras, me gustaría ser como escritora o literaria o algo para tener mejores palabras para describirlo, pero espero que el brillo de mis ojos lo describa suficiente. una imagen dice más que 1000 palabras y yo siento que sin haber tenido la oportunidad de haberme sentado a echar un cafecito contigo, a lo lejos a mí me parecía como qué bonito, o sea, qué bonito compartes tu camino y yo decía como qué bonito ver esos días tan hermosos que tienes de maternidad, esa, seguro también como tú lo dijiste, como con sus retos, pero si te estoy diciendo que a la distancia por tus redes sociales yo decía, qué hermosa Luna, y qué hermosa Luna y Sandra como el dúo dinámico imparable que hacen sus cositas todos Sí. los días. Muchos de mis recuerdos tan hermosos como de infancia, en particular como de mamá, son así, no sé, una vez yo le ayudé a hacer el desayuno, yo hice el jugo de naranja y había invitados, y entonces le dije, mamá, si dicen que está rico el jugo de naranja, decimos que lo hice yo. Pero si dicen que está feo, decimos que lo hiciste tú. Y yo como, o sea, esas son las pequeñas cosas de todo lo que uno va almacenando en su corazón y en su cabecita. Y sí es, pues, la maternidad yo vivida desde el lado de hija, pero muchas gracias como por contarme tanto como de ti, de tu experiencia, de lo que la maternidad, como tú dices, ha sido para ti, tu experiencia, pero me encanta como haberte escuchado, escuchar como cómo se interlaza como de formas a veces más presentes y más ausentes en tu experiencia la montaña. Y pues muchas gracias como por habernos venido a contar esa experiencia individual tuya, por contarnos esas cosas tan radiantes, tan bonitas y quizá otras que también son dolorosas y difíciles, pero que finalmente forman parte de lo que es ese vínculo único que tienen tú y Luna y que ahora te define como Sandra mamá. Sí, Sandra, mamá de León. No, gracias a ti. La verdad es que me siento muy honrada, ¿no? Como muy también como apapachada, ¿no? O sea, como el querer que alguien escuche mi historia siempre es como un apapacho. Yo creo que todas las mamás siempre queremos ser escuchadas, o por lo menos para mí, creo que una parte importante que he descubierto en los últimos días, como de verdad el sentarnos a escuchar a mamás y no nada más preguntar todo el tiempo por bebé o etcétera, sino como el sentarnos a escuchar a mamás y lo difícil que de pronto es, pues, no sentirse escuchada y que tú me des este espacio para escucharme, nada más porque eres una gran amiga, te lo agradezco muchísimo. ¿Te gustó? Si te gustó, compártelo con los que disfruten estar allá afuera, pero sobre todo con los que aún no. Queremos que más personas salgan y disfruten estando afuera. Y si tienes historias que quieras compartir, no dudes en escribirnos. Por ahora, nos vemos pronto. Allá afuera.